Ana Milena Jaimes, hoy esperando que estén muy bien en todos pues las cosas que están en este momento ustedes trabajando, también en la parte académica y esperamos también que de salud junto con sus familias. La red de epistemología de la psicología, todos los docentes pues les damos la bienvenida. Para nosotros es un gusto que nos acompañen hoy para empezar el tema de los enfoques psicológicos, que será parte de nuestra actividad de la fase 3. Les vamos presentando entonces la agenda con las compañeras que vamos a trabajar hoy. Me disculpo un poco por el ruido de fondo. Tengo una avenida muy cerca, entonces es como un poco del ruido, pero voy a intentar hablar lo más alto que pueda. Y bien, queremos ofrecerles unas orientaciones generales, más bien posteriormente vamos a trabajar dos de los tres enfoques de la psicología que ustedes van a trabajar en la fase 3. En los tres enfoques que vamos a trabajar son psicoanálisis, conductismo y gestal, es parte de la fase 3. Sin embargo, mediante la webconferencia vamos a ver elementos del psicoanálisis y del conductismo, y el enfoque de la Gestalt lo van a ver en las sesiones de e-learning que ustedes tienen en zona para complementar así los tres enfoques. Alguna información adicional que queremos invitarlos a nuestro simposio de la escuela de psicología particularmente y el cierre. Cuando tengan de pronto alguna inquietud sobre el tema que estemos trabajando, las vamos a ir ubicando por favor en el chat. Cuando terminemos cada una de las presentaciones, vamos a dar respuesta a esas preguntas que ustedes van ubicando allí. Entonces, dentro de las orientaciones generales, bueno, recordar que es muy importante que en el entorno inicial, por supuesto, la familiaridad ya que deben tener con el campus, explorar el campus porque de pronto hay todavía elementos, detallitos que no sabemos manejar y eso empieza a entorpecer un poco el proceso de aprendizaje, pues el proceso de desarrollo de las actividades. Entonces, en ese entorno inicial, recordar descargar la agenda del curso donde vamos a encontrar cada una de las actividades con sus correspondientes fechas, el espacio para la retroalimentación y calificación por parte de los tutores, también con sus fechas. Entonces, tener en cuenta, sobre todo, una recomendación para cada uno de los cursos, tener las agendas a la mano para poder organizar sus tiempos. La posibilidad de interactuar en el foro colaborativo, cada fase tiene su foro y la idea es que ustedes puedan empezar a ubicar allí sus aportes para poder interactuar con sus compañeros, revisar los aportes que ellos también presentan y tener la oportunidad de una retroalimentación por parte de su tutor que nos lleva en muchos casos a mejorar las entregas, es decir, las actividades y tener unos resultados de aprendizaje y en cuanto a la calificación mucho más óptimos. Recordemos que nosotros hacemos el envío de las actividades por el tercer entorno, que es nuestro entorno de evaluación. Cuando hay una situación particular, porque por supuesto se puede presentar, ahí es muy importante esa comunicación con los tutores para comentarles la situación que se haya presentado y en caso tal que no se haya podido por medio del entorno de evaluación, se envía la actividad por la mensajería interna directamente al tutor. Por supuesto, habiendo conversado con él sobre la situación de por qué no se pudo entregar por el entorno de evaluación. Y como ustedes han visto, siempre nuestra recomendación en las guías es el manejo de las normas APA, ¿cierto? Porque es parte de nuestra formación integral que nosotros manejemos una estructura en los trabajos teniendo en cuenta no solo la redacción, normas ortográficas, sino también el aspecto de las referencias que utilizamos de los libros en los que nosotros nos apoyamos para hacer nuestros aportes y también la bibliografía. Tiene otros aspectos como de los espacios de las márgenes, del interlineado, todos son detallitos a aprender, pero yo creo que en cada uno de los cursos estamos en ese proceso de gradual de aprendizaje y debemos incorporar esas normas
retomamos alguna preguntita que ustedes tengan en el chat, la vamos a aclarar. Sabemos que ustedes participan quizás en otros espacios como el B-Learning o en unos encuentros que tienen con sus tutores y allí se pueden también despejar muchas dudas, o en los espacios de Skype que ya tienen con la mayoría de sus tutores. Les decía entonces que psicología como un campo del conocimiento y como un campo de acción, ¿cierto? Es decir, como los diferentes campos profesionales. Estamos trabajando entonces con qué son los lentes con los cuales nosotros vamos a empezar a comprender esa naturaleza humana. Enfoque cognitivo y el sistémico serán esos 6 enfoques que durante Andrea, el curso disculpe, yo le interrumpo estaremos un momento. Trabajando. Señora. Profe, es que se están escuchando muy entrecortado. No sé si será problema de conexión. Los estudiantes también nos están reiterando que no están escuchando bien. ¿Podríamos revisar? ¿Será que allí me escuchan un poco mejor? ¿Me confirman? Sí, señora, ya se escuchó mejor. Profe Zaira, ¿me confirma? Sí, señora, ya se escuchó mejor, mi profe. No, ya en este momento la estoy escuchando mejor. Bueno, de todas maneras, si llega a suceder de nuevo, por favor, me interrumpe, ¿sí? Para comentarme, yo miro como que otra ubicación tengo. Bien, estaba señalando la importancia de revisar los 6 enfoques de la psicología. Voy a transmitir un videíto para que ustedes pues lo revisen. Es una historia y a partir de esa historia van ubicando como las inquietudes o más bien las impresiones que les deja esa historia a través del chat para hacer ahorita como una lectura de esos aportes. Fábula de los ciegos y el elefante. Cuentan que 6 ciegos un día decidieron estudiar completamente al elefante, animal que nunca vieron. Mas si ver no podían, es claro, juzgar sí. Pensaron y dijeron. ¿La están escuchando? Sí, señora, se escucha muy bien. El primero se acercó al elefante, que en pie se hallaba, tocó su flanco alto y duro, palpó bien y declaró, ya lo tengo, el elefante es igual que una pared. El segundo de un colmillo tocó la punta aguzada, y sin más dijo, es clarísimo, mi opinión está tomada, bien veo que el elefante es lo mismo que una espada. Toca la trompa el tercero, y enseguida, de esta suerte, hablan a los otros muy fuerte. Es largo, redondo, repelente. El elefante, señores, es una enorme serpiente. El cuarto, osado y animoso, por una pata trepa. ¡Oh, qué tronco más gordo! Exclama. Y luego dice a los otros, amigos, esto es un árbol añoso. El quinto toca una oreja y proclama, equivocados estáis completamente. Yo os digo que el elefante es, obviamente, un raro y extraño abanico. El sexto, al fin, coge el rabo, se agarra bien y trepa. Vamos, vamos, compañeros, ninguno en su juicio acierta. El elefante es... Tocadlo. Una soga, sí, una cuerda. Los ciegos del Indostán disputan y se querellan, cada uno seguro de haber hecho bien su prueba. Todos con una pizca de razón y todos yerran.
El tacto da conocimiento, la vista color y profundidad, el oído melodía, el oído precisos son, mas para saber la verdad, inteligencia y razón, ambas dos precisas son, que no bastan los sentidos, experiencia, ni siquiera la universidad. Bueno, me gustaría que ubicaran en el chat algunas de las ideas que les sugiere este video. ¿A qué se referirán estos ciegos o estas personas que tienen los ojos vendados al reconocer ese elefante? Todos tenemos una perspectiva, dice una de las compañeras, dice, todos tenemos una perspectiva diferente de las cosas, aunque sea la misma cosa, ¿cierto? Aunque aparentemente sea la misma realidad, todos tenemos una diferente perspectiva. De la fábula podemos relacionar el elefante con la verdad, ajá. Cada uno de nosotros podemos ver las cosas desde un ángulo diferente y no quiere decir que tengamos razón. Eso tiene que ver exactamente con eso, que el aporte de la compañera que decía de la verdad, siempre nos intentamos acercar a la verdad desde una óptica. Sin embargo, el ser humano no está diseñado para estar solo y siempre vamos a necesitar de otros para encontrar respuestas. ¿Sí? Estoy hablando fuerte, no sé si será para todos que el sonido está mal. El conjunto de los sentidos es importante. Cada quien tiene una diferente perspectiva, puntos de vista distintos. Muestra el enfoque que tenemos respecto a algo y cómo lo interpretamos. ¿Sí? Que todas las personas somos diferentes. Si me dicen que sí se escucha bien, de pronto es para algunas personas, yo me cambié de lugar, voy a ver cómo funciona. Bien, todos estos aportes tienen mucho de cierto. Y que quisimos introducir esta pequeña historieta para hablar de los enfoques psicológicos justamente porque cada uno de los enfoques, acuérdense que vamos a revisar 6 durante el curso, nos brinda una mirada, una comprensión sobre el ser humano, sobre las diferentes realidades que como psicólogos nos vamos a interesar por conocer, por investigar. Entonces, es para ustedes en su formación súper importante reconocer cuáles son esos enfoques que desde que nació la psicología nos permiten explicar el comportamiento, los determinantes que influyen en nuestros modos de ser, de actuar, de relacionarnos, y cada uno de ellos nos ofrece una óptica que bien que los podamos conocer todos, y seguramente en el paso del tiempo, cuando ustedes vayan llenando su equipaje de conocimientos, vamos a ir tomando quizás una postura, nos vamos identificando con uno de los enfoques, vamos de pronto interiorizando más sus teorías y aprendiendo mucho más de ellos para que este enfoque nos preste el lente y comprender así esa naturaleza humana. Siempre asemejo, como un compañero mío muy querido dice, que el enfoque es como el lente, las gafas con las que miramos una diversa, digamos, una realidad particular. Entonces, el enfoque nos presta esa lupa especial y cuando nos cambiamos de enfoque, tenemos ya una perspectiva muy distinta. Cada uno de ellos es muy válido. Hay unos enfoques que son clásicos desde que apareció la psicología. Hay unos enfoques que son emergentes, es decir, que son más modernos. Y la psicología, como verán a lo largo del curso, siempre se está actualizando. Y nuevas teorías van a ir también iluminándonos para encontrar ese conocimiento del ser humano. Entonces, la invitación muy especial es a que reconozcamos como los principales elementos de cada uno de los enfoques y que empecemos también a distinguirlos, a diferenciarlos, porque como les digo, todos nos ofrecen perspectivas diferentes sobre el ser humano. Vamos a revisar aquí en el chat. Nosotros estamos haciendo una grabación de la web, entonces a ustedes se les pasará
la grabación por el correo interno de la plataforma y también estamos ubicando en el chat la asistencia para que por favor la diligenciemos. Bien, empezamos entonces a reconocer el psicoanálisis, que es un enfoque pues clásico, con el conductismo, fue uno de esos primeros enfoques que nacieron de la psicología. Les presento aquí a su fundador para la actividad que desarrollan ustedes. Justamente nos piden identificar los principales exponentes, es decir, sus autores, aquellos que crearon sus teorías. Nos piden también que reconozcamos en qué época se da cada uno de los enfoques, es decir, aparece ese enfoque en una época, en una década de pronto determinada, y también cuáles son esos postulados o planteamientos teóricos que distinguen al enfoque. Entonces, Sigmund Freud, el alemán, nacido en 1856, es fundador del psicoanálisis y desarrolló una teoría sobre el psiquismo y el tratamiento, digamos, de esas manifestaciones problemáticas del ser humano, que de alguna manera podemos llamar psicopatológicas, y empezó a desarrollar, por supuesto, un tratamiento para esas malestares que empezó a identificar. Es muy importante reconocer que Freud era un médico de origen judío, él era un neurólogo, y a partir del trabajo que hacía como médico, se empezó a encontrar con unas pacientes, con unas pacientes que presentaban como unos síntomas motores, es decir, por ejemplo, presentaban la parálisis de una de sus piernas o ceguera, bueno, unos malestares, y resulta que Freud empezó a identificar que esos malestares, esas parálisis, no tenían como causa aspectos neurológicos, o sea, siendo un doctor, siendo un neurólogo, empieza a decir qué es lo que pasa con estas pacientes que parece, le hacemos estudios y no tienen un origen orgánico en esos síntomas, sino que empezó a descubrir, escuchando a sus pacientes, haciendo un tratamiento con ellas, que eran aspectos psíquicos, acontecimientos de la vida infantil, especialmente, que habían sido reprimidos en el inconsciente, que incidían en la vida anímica y producían ese tipo de síntomas, como por ejemplo una parálisis, ceguera, vómitos, la capacidad de no sentir el sabor de las cosas, que uno diría desde la medicina que eso tiene una causa biológica. Pues Freud como médico se retó y dijo no, son causas psicológicas y más exactamente causas que vienen del inconsciente. Ese es un gran descubrimiento de la época. Por supuesto, los doctores lo miraron súper raro porque pues ellos hacían como sus conferencias y presentaban sus trabajos clínicos, y eso sonaba poco disparatado, empezar a pensar que había una conexión entre eso psíquico tan fuerte que la persona tendría síntomas corporales de esa magnitud. Entonces, este es el descubrimiento, esa conexión entre el cuerpo y lo psíquico. Y también empieza a descubrir que hay un nivel inconsciente. No solo un nivel de la conciencia, sino un nivel de lo inconsciente. Es decir, que hay un material por allá tan guardado, tan reprimido, creado desde el mismo nacimiento de la persona, que tiene una determinación, o sea, una influencia en la vida adulta. Entonces, ahí tenemos un descubrimiento importante de Freud. Freud, por supuesto, es el principal exponente, pero cada enfoque, cada escuela, cada teoría va teniendo otros precursores, ¿no? Otros autores que se van volviendo muy importantes. Y vamos a reconocer aquí a Jacques Lacan, a Erik Erikson, Melanie Klein, Winnicott, Anna Freud, y también está Melanie Klein, aquí está dentro de estos exponentes, para que los tengamos pues muy presentes. Freud es el principal, pero estos por supuesto también tienen teorías muy importantes. Melanie Klein y Anna Freud, hija de Freud, ellas trabajaron mucho el tema de la infancia, así como también con Donald Winnicott, infancia, hicieron muchos aportes también a la educación, a las teorías del apego. Entonces, pues son autores que para quienes les interese el enfoque, hay que leer, hay que empezar a reconocer. Entonces les decía que Freud va descubriendo esto del inconsciente. Quiero ver un poco en el chat algunas
frases frente a lo que le sugiere que es el inconsciente. ¿Qué será eso del inconsciente? Por ahí pongan unos comentarios. Fíjense que está el inconsciente y el consciente. ¿Qué será el inconsciente? ¿Qué es el descubrimiento? Fijamos, sí, tiene que ver. Pérdida del conocimiento, bueno, cuando decimos, por ejemplo, que alguien tuvo un accidente y pierde la conciencia, pierde el estado de la conciencia, es más médico, sí, pero no es tanto por ahí. Que está en el interior, algo que no hacemos de forma consciente, que está más allá de la voluntad, sí, por ahí es. Las acciones que hacemos y que no parecemos tener razón o conocimiento de ellas, es como una cajita que guarda aquellas emociones que suprimimos, yo cambiaría la palabra por reprimimos, recuerdos que no están muy presentes, deseos reprimidos. Uy, ustedes ya tienen mucho conocimiento sobre el inconsciente, incluso, bueno, por sus lecturas, por sus recorridos, por el saber popular. Hola, es como si se me hubiera caído la conexión. Ya estoy compartiendo de nuevo la presentación. Bien, ¿me confirman que me escuchan? Listo. Entonces, tenemos ese consciente que hace referencia a la percepción, a nuestro pensamiento, es decir, las ideas que en este momento tenemos, lo actual. El preconsciente, le pongo aquí restos de memoria, restos némicos, es decir, un material que está ahí, pero que tenemos que hacer un poquito de esfuerzo para traerlo a la memoria. Pero el inconsciente, como ustedes decían, es algo que está por allá oculto, que ha sido reprimido, ¿cierto? Que está como muy guardado en un sustrato muy al fondo de nuestra mente y que podemos traer a partir de, por ejemplo, de los sueños. Podemos saber un poquito del inconsciente a partir de los sueños, de los lapsus quieren decir de las equivocaciones, y de un trabajo con el lenguaje. Esa es como la terapia o digamos el tratamiento psicoanalítico, es tratar de traer los elementos inconscientes e identificar cómo ellos, esos elementos inconscientes, determinan la vida psíquica y el comportamiento, por supuesto. Hay un concepto muy importante que es el de la pulsión. Para el psicoanálisis, la pulsión es como muy parecido a lo que entendemos por instinto, ¿cierto? El instinto que nosotros escuchamos como aquello que nos motiva hacia las cosas, ¿sí? Pero en psicoanálisis lo nombramos pulsión y tenemos una fuente pulsional que es como el cuerpo mismo, un empuje que quiere decir la fuerza de esa pulsión que motiva nuestros comportamientos. El fin de la pulsión sería que como seres humanos queremos lograr ciertas satisfacciones, ¿cierto? En nuestros actos queremos pues encontrar algún tipo de placer, de satisfacción. Pensemos, por ejemplo, en el apetito. Ahí hay una pulsión que nos lleva a tratar de calmar el apetito. El objeto, el cual es ese lugar o aquella cosa por medio de la cual alcanzamos la satisfacción. Entonces, la pulsión sería aquello que moviliza al sujeto en la vida, a elegir lo que nosotros optamos en nuestras decisiones a lo largo de nuestra existencia, y también aquello que nos hace buscar satisfacción. Entonces, por ejemplo, cuando
nosotros tenemos un conflicto, sería porque, digamos, esa pulsión no logra una satisfacción, porque hay algo en el entorno o nosotros mismos que como que hay un choque de fuerzas psíquicas que no nos permiten lograr esa satisfacción. Freud crea unas teorías, digamos, la primera, la llamamos la primera tópica, que como se los mencionaba, es que el ser humano tiene 3 niveles, el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Digamos que lo más particular de este enfoque, a diferencia de los otros, cuando ustedes conozcan los otros enfoques se van a dar cuenta, los demás enfoques se basan en el conocimiento de la conciencia. Cuando miren ahora el del conductismo, se van a dar cuenta que allí lo que opera es la conciencia como aquello que determina la vida, las decisiones, la conducta. Pero Freud y el psicoanálisis es el único que dice, no, no es la conciencia, sino todo lo inconsciente es lo que está motivando la conducta. Y por eso, pues se presentan o bien conflictos o tenemos que hacer como un esfuerzo para identificar esos elementos que están influyendo en conductas que uno diría, hombre, pero si esto me hace daño, ¿por qué yo termino haciendo eso o involucrándome en tal cosa? Entonces él dice, no, son elementos de lo inconsciente. La segunda tópica que Freud propone es el ello, el yo y el superyo. Él dice que en todos nosotros existen estas 3 fuerzas. El ello es como ese elemento que busca la satisfacción. Por ejemplo, cuando un bebé nace, ese ello está a flor de piel. ¿Por qué? Porque un bebé lo que quiere es satisfacer esa pulsión. El bebé tiene hambre, el bebé tiene sueño, el bebé quiere mimos, quiere ser cargado, arrullado, que le canten. Es decir, él es placer. De hecho, Freud decía, el bebé es su majestad, como decir el rey, porque quiere satisfacerse. Entonces, él emite pues todos esos estímulos para que nosotros como adultos le brindemos esa posibilidad de calmar sus emociones, sus pulsiones. Entonces, el bebé es mucho placer. Nos dice, sin embargo, que hay un super yo. Y el super yo se va dando justamente en la labor de la crianza, cuando ese bebé que quiere toda satisfacción va reconociendo que no se puede satisfacerse totalmente, es decir, que hay una realidad, que hay un entorno que le exige también cosas, que no puede tener todo lo que quiere, es decir, que hay normas, que hay reglas. Entonces, ese super yo es como esa instancia normativa, moral, que a través de la crianza los padres y formadores van situando en ese bebé, en ese niño en desarrollo, en esa vida psíquica para regular todo ese mundo de pulsiones de la satisfacción. Y nos dice Freud que hay una tercera instancia muy fuerte que es el yo, y ese yo es como el mediador entre esa parte pulsional y ese principio del placer y ese super yo, es decir, esa instancia normativa y que es la que trata como de solucionar y mediar entre esas 2 fuerzas, es decir, entre lo que quiere uno hacer y lo que el entorno le permite. Y cuando hablamos de la tercera tópica, digamos de esa parte dinámica, estamos hablando de la pulsión, es decir, de este conceptico que hablamos acá, que decimos, pues el cuerpo quiere satisfacerse, también existe una parte del entorno y ahí hay que regularse. Bueno, no podemos hablar por cuestiones de tiempo, la invitación es a que quien conozca, de pronto les podamos aportar videos o mayor información o a través del mismo texto que sugerimos para que conozcan otras teorías importantes, como por ejemplo las teorías sexuales infantiles, esas teorías del desarrollo las etapas del desarrollo psicosexual que Freud propone y que son muy conocidas. Cuando ustedes vean de pronto psicología del desarrollo y quieran entender esos diferentes momentos del desarrollo infantil, van a reconocer estas etapas. Un concepto como el del narcisismo, que es como esa primera fase que atravesamos los seres humanos de el propio enamoramiento del niño por sí mismo, que también desde un autor se llama el estadio del espejo, y otro concepto muy conocido que es el complejo de Edipo, que son esos, digamos, esas relaciones amorosas que los bebés, es decir, que los seres humanos instauramos con nuestras figuras paternas, porque se dice que son nuestras primeras figuras de amor. Entonces, digamos, el papá es para una niña su primer amor, así como la mamá también es para el niño y para la niña su primer objeto de amor. Entonces, el psicoanálisis a partir del complejo de Edipo, de toda esta teoría, nos dirá
que las elecciones amorosas tienen también mucho que ver con esos objetos primeros de amor, es decir, con esos primeros figuras paternas y de identificación. Simplemente les damos a conocer algunas de esos elementos, como sé que hay algunas inquietudes de pronto porque levantan la mano, podemos irlas ubicando en el chat y ahorita al terminar la presentación vamos retomándolas. Hablamos de unas etapas. Entonces, la etapa oral, que es desde que el niño nace hasta el año más o menos, Freud dice, este momento en el que el niño es todo placer, ¿cierto? Se lleva todo a la boca, es un bebé que quiere explorar, que su primera sensación de placer la tiene a través de la alimentación, del pecho, del contacto con su madre, del tomar leche, ¿cierto? Esa es la primera satisfacción y digamos que esas etapas tienen unas características también como del carácter. Entonces, los niños en esa etapa son muy orales porque piden, desean satisfacerse. La etapa anal, que va de 1 año a los 2 años más o menos, es un momento en que el niño ya no solamente tiene que recibir, sino que al niño también, los adultos, le empezamos a pedir cosas. Está el tema del control de esfínteres, que el niño ya tiene que empezar a controlar. Se le empieza a decir al niño que no a cosas que quiere. Entonces es un momento también de norma que el niño va aprendiendo, que va adquiriendo, y de formación, ¿no? De todo ese contacto con la realidad, con el mundo. La etapa fálica de los 3 a los 5 años, el psicoanálisis plantea que son el momento de descubrir su cuerpo, de tener unas inquietudes por el origen de sí mismos, por las diferencias sexuales entre niños y niñas. Es una etapa de mucha curiosidad a nivel de la sexualidad. Entonces es un despertar de muchas cosas para el niño en esta etapa, niño y niña, por supuesto. La etapa de la latencia de 6 a 11 años, nos dice Freud que es una etapa en la que toda esa investigación de la sexualidad y digamos, de la misma identidad que el niño tenía antes, en esos añitos antes, el niño, eso va a tener una latencia, es decir, va a estar un poquito quieto, porque al empezar esa etapa escolar, los amigos se vuelven muy importantes, entonces es como un momento de mucho aprendizaje para esa parte académica. Recordemos que está también la lectoescritura. Entonces ahí el interés del niño cambia hacia los juegos con los amigos y el aprendizaje. Y la etapa genital, que la tenemos por acá abajo, de los 11, 12 años hacia adelante, es un momento en el que empieza todo ese redescubrimiento del cuerpo, la nueva formación de su identidad y un interés nuevamente por esos asuntos de la sexualidad y del cuerpo, pero ya pues teniendo muy presente los cambios genitales, es decir, ya aquí hay un cuerpo, ¿no? Para poder tener un encuentro con otro, empiezan todas esas preguntas, como esos conflictos también que se presentan en esa etapa de la adolescencia. Bueno, estas fueron como algunas de las teorías, pero como les decimos, es algo como muy general, ya tendríamos que reconocer un poco más a fondo las mismas teorías para poder aprenderlas mucho más y cómo se van aterrizando. Entonces, hasta aquí vamos concluyendo que el psicoanálisis, como todos los enfoques, ¿no? Nos aporta teorías, ¿cierto? Una teoría muy especial que parte del descubrimiento del inconsciente y del poder del inconsciente sobre la conducta humana. El psicoanálisis también nos propone una manera de intervenir. Veremos cómo cada enfoque tiene unas técnicas diferentes. En el psicoanálisis, la técnica de la escucha es lo más importante porque considera que en la palabra, en la manera como hablamos, vamos descubriendo elementos del inconsciente. Es decir, también la asociación libre, la forma en la que vamos como articulando nuestro lenguaje. Por eso una regla de alguien que va a psicoanálisis, a terapia, es hable lo que desee sin restricción, no se cohíba, porque esa es como una técnica, la asociación libre. El análisis de los sueños, el análisis de las equivocaciones, de los olvidos, porque el psicoanálisis, a diferencia de otros enfoques que de pronto no le prestan atención a una equivocación o a un olvido, el psicoanálisis dice pilas porque es que ahí está el inconsciente hablando por nosotros, aunque creamos que no, aunque diga, uy, me equivoqué, no, no es una equivocación, ahí hay algo del inconsciente. La transferencia.
entendida como la relación entre el paciente y el analista o terapeuta. Entonces, ahí el psicoanálisis propone que en la relación con el terapeuta se actualizan como muchos conflictos que pueden ser pues de origen parental, por ejemplo. Entonces se analiza mucho esa relación terapéutica. Y también decimos que el psicoanálisis es una forma de investigar porque a través de sus diferentes conceptos nos permite comprender pues diferentes fenómenos que queramos comprender de la vida social, por ejemplo, la violencia, entre ellas el matoneo, la violencia hacia la mujer, como que el psicoanálisis nos presta sus conceptos para mirar a través de ellos y comprender una realidad. Cada enfoque tiene es eso, ¿no? Cada enfoque nos ofrece una teoría con la cual entender. Entonces, bueno, el psicoanálisis inicialmente una de sus técnicas fue la hipnosis. Bueno, aquí tenemos como las técnicas. La hipnosis, que fue la primera que Freud desarrolló, en la que ponía como en un estado de baja conciencia a los pacientes y ellos hablaban y a través de ese hablar Freud iba descubriendo como el origen de esos conflictos psíquicos que las personas presentaban y de sus síntomas. Luego él va diciendo, bueno, no solamente bajo hipnosis se puede revelar esos conflictos, sino también a través de la escucha, o sea, de la asociación libre, o si las pacientes tenían un sueño, un olvido, un lapsus. Y la regla, digamos, para el psicoanálisis, como el objetivo de ese trabajo en el tratamiento terapéutico, es buscar que se libere lo reprimido. Eso que ustedes decían ahorita, que es como un material que está allá oculto. Entonces el psicoanálisis haría ese trabajo de descubrir en el lenguaje ese material reprimido y cómo eso está determinando muchas conductas que uno diría pues no son racionales y nos hacen sufrir. Entonces iría como hacia ese origen, por eso se le dice la psicología más profunda. Y la cura por el habla. La cura del habla es como una consigna del psicoanálisis. Y el trabajo sobre el síntoma. Aquí tengo yo, pusimos como esta diapositiva del síntoma, porque cuando una persona va a terapia o está sufriendo, en cada uno de los enfoques lo podemos comprender, alguien que va a terapia es porque está sufriendo por algo que le parece irracional, que no sabe por qué le está pasando, que no está logrando manejar. Nosotros lo llamamos el síntoma. Y el psicoanálisis dice entonces que el síntoma es una formación del inconsciente y que es el resultado de un conflicto entre esas fuerzas pulsionales y que está muy enraizado hacia esa estructura de la persona y que de alguna manera el síntoma le trae cierto placer a la persona y que por eso a veces como que no es fácil quitarlo. Entonces uno diría, pero ¿por qué una persona que consume alcohol, que consume drogas, que está pues mal, que se está afectando unas áreas de su vida importantes por ese consumo? Pues el psicoanálisis dice lo que pasa es que ahí hay un placer en juego y que por eso la persona se le dificulta soltar ese goce que tiene a través de ese objeto de consumo y se vuelve como muy complicado. Entonces justamente el tratamiento es entender esa relación con ese objeto de consumo, qué es lo que está influyendo esa relación de disfrute para pues tratar de que sea un asunto manejable. Y también decimos que el síntoma tiene una estructura de lenguaje, es decir, que podemos saber de los síntomas justamente hablando. Por eso hablamos de la cura por el habla como fuente del tratamiento. Bueno, voy a revisar un poco el chat antes de pasar como una parte práctica. Bueno, están hablando de la asistencia. Les estaremos pasando las diapositivas, pero sobre todo la grabación también, ¿no? Mencionan sobre las etapas. El yo es consciente, sí. El yo es como esa parte de la conciencia, el mediador. Bueno, les voy a leer un casito. También lo vamos a hacer con el enfoque del conductismo para revisar de pronto algunos de los conceptos que vimos acá. Es como un acercamiento, no es que vayamos a ver directamente una técnica, sino sobre todo como una manera en la que el psicoanálisis se aproximaría a entender un caso. Y ustedes por el chat espero que vayan ubicando lo que se les ocurra.
hagamos una asociación libre, lo que se les ocurra lo van poniendo en el chat. Bueno, motivo de consulta. Se presenta una adolescente de 13 años de quien se indica que ha practicado cutting. Ustedes saben que el cutting es una práctica desafortunadamente que se ha vuelto como muy popular, sobre todo entre los adolescentes, que se relaciona con cortarse la piel, ¿sí? Que también está asociada muchas veces a la ansiedad y a la depresión, males muy de nuestro tiempo. Desafortunadamente son síntomas muy presentes en quienes tenemos consulta. Entonces llega esta adolescente de 13 años con unas conductas de cutting que presenta desde los 9 años. Cuando ella empieza a hablar, porque este es como el tratamiento justamente, ¿no? Que hable de eso que le pasa, ella asocia el cutting a sensaciones de soledad y de tristeza, porque uno en la consulta lo que les dice es, bueno, ¿en qué momento lo haces? ¿Cierto? ¿Qué es lo que sientes en ese momento? ¿Cuál es esa sensación? Entonces aparecen aquí dos conceptos, dos ideas, la soledad y la tristeza. En la descripción de la relación con la mamá, se empieza a identificar un distanciamiento emocional y en la comunicación, también sentimientos de esta adolescente de inadecuación. Inadecuación quiere decir como que no se ubica, no se siente adaptada. Y en ella se va escuchando la idea de, es que no hago las cosas bien, no soy buena. Pero cuando se escucha y se le pone a asociar libremente ese, ¿qué es ser buena? Empieza a parecer que ella no se siente buena ni que hace las cosas bien, pero frente a la mirada de su madre, ¿sí? Entonces ella empieza a decir lo que la madre le dice como desde que ella era pequeña, como que nunca le alcanza para verse bien ante los ojos de su mamá. Entonces se va percibiendo una queja constante, tanto por parte del adolescente como por parte de la madre. Es decir, la queja de la madre que se va volviendo como una pregunta aquí para el tratamiento, o sea, ¿por qué siempre esta hija hace cosas que no son bien vistas, ¿no? Por la madre. Y en el lenguaje eso se empieza a hacer evidente. Los episodios de cutting, es decir, de estos cortes, han sido frecuentes, presentándose de una manera muy relacionada con dos situaciones que la muchacha va contando. A discusiones con la mamá, cuando tienen unas confrontaciones, ella siente el impulso de cortarse. Y también cuando empieza a hablar de su cuerpo, cuando empieza a decir, digamos que en los últimos años ella se va sintiendo que no le gusta lo que ve en el espejo. Entonces, este aspecto va tomando importancia en los últimos años y aparece ya una queja de ella misma, ¿sí? De ella contra ella misma. No me gusto, ¿sí? No me gusto lo que yo soy. Entonces aquí, digamos, en este análisis de lo que está pasando de fondo en la situación, más allá de decirle, no, mira, es que tú eres muy bonita, mírate en el espejo, ¿cierto? Que eso incluso se lo puede decir cualquier persona. Se trata es de identificar por qué el cutting empieza a ser como ese síntoma para esta joven. ¿Qué es lo que nos revela el cutting de la vida psíquica, del conflicto psíquico que ella tiene y con la historia, ¿no? De esa persona. La dinámica de conflicto en el vínculo con la madre empieza a incidir en la imagen que esta paciente tiene o construye de sí misma, que se evidencia en una desvalorización de su narcisismo. Yo mencionaba que un concepto fundamental del psicoanálisis es el narcisismo y viene de un mito que se llama el mito de Narciso, que es alguien que se enamora, cuando ve su imagen reflejada en un lago, se enamora de su imagen. Pero más allá del mito, el psicoanálisis, para el psicoanálisis este concepto es que todos los seres humanos tenemos un narcisismo, porque por ahí hay una frase de que no podemos amar al otro si no nos amamos a nosotros mismos. Entonces el narcisismo es como un primer momento de nuestra constitución como personas. Pero digamos en esta persona se identifica rápidamente un problema narcisista, ¿cierto? Que tiene que ver con esa imagen de sí misma desvalorizada que se ha generado a partir de esas relaciones primarias
con esos primeros objetos de amor, ¿no? Que decimos que son los padres. Entonces, los aspectos desencadenantes de su práctica de cutting se ven referidos a esa imagen inconsciente de sí misma, porque fíjense que uno la puede ver, ella se ve gordita, pero uno puede decir, no lo eres, estás bien, pero ella en su inconsciente también tiene esa imagen y ese conflicto aparece ligado a una mirada del otro. ¿De quién es el otro? En este momento pues lo ocupa la madre, o sea, una mirada muy negativa por parte de la madre que a ella le genera angustia y desencadena esa angustia en la forma de liberarse es el cutting. Es decir, como ese sentimiento de desconfianza y que al principio esta muchacha lo manejaba de manera pasiva y de silencio, que no permitía como evidenciar esa angustia, es decir, no se revelaba, no entraba en conflicto, sino que el cutting empezó a ser la vía de desahogo de esa tensión reprimida, ¿sí? En este sentido, se empieza a producir una especie de satisfacción. Y uno diría, si uno empieza a decir, no, pero ¿cómo cortarse le va a dar satisfacción? Pues ahí uno queda como loco y no entiende nada y se pierde la posibilidad de analizar las cosas. Pero si uno dice, le ve el sentido del síntoma, uno diría, no, es que el síntoma también habla. Y el síntoma que es el cutting nos está contando una historia interior de esta familia. Nos está contando de un conflicto psíquico, de un conflicto inconsciente que está tratando de salir y aparece es por esta vía del síntoma. Entonces hay una satisfacción allí, porque cuando ella dice que cuando tienen conflicto con la mamá, se corta, se libera, siente una liberación, siente un desahogo. Entonces fíjense que ahí hay una placer en juego, una pulsión en juego que hay que abordar. En ese sentido, entonces hay una satisfacción y cada corte, digamos, repite esa satisfacción, por eso está pegada a esa práctica. La voz de la madre que aparece para esta joven en un no le gusta nada de lo que hago, afecta esa propia imagen de sí misma y se empieza a ubicar en lo real de su cuerpo. No solamente un cuerpo que corta, sino también en un cuerpo que desconoce, que rechaza, ¿cierto? Y que claro, en el momento de la adolescencia, que es un cuerpo que sabemos que se va transformando, con el que tendría que volver a mirarse en el espejo y reconocerse y querer ese cuerpo, pues ahí también se desborda por esa mirada de desconocimiento y pues empieza como a convertirse en un movimiento muy fuerte a nivel psíquico que produce, pues termina en ese malestar. Entonces, un cuerpo que en medio de una transformación se vuelve también como muy fuerte, porque en la adolescencia, además de la imagen del cuerpo que está cambiando, es un cuerpo que tiene una sexualidad ya más activa, pues empieza a ser un cuerpo como que ella vive con más conflicto, ¿no? Es una muchacha que sus síntomas principales es el tema del corte de las piernas y de su imagen corporal, porque ella se siente gorda, entonces ella nunca no está conforme con esa situación tanto interna como externa. Y vemos cómo en el análisis del caso, justamente a través del relato y de una buena escucha que se va teniendo por parte del terapeuta, lo que aparece es cómo en ese lenguaje familiar, ¿cierto? En ese no sirves para nada, todo lo haces mal, y una ausencia paterna, ¿no? Porque puede que la madre tenga estas palabras, pero no hay un padre con una fuerza que logre como mediar en esa relación edípica entre esta hija y esta madre, ahí no opera una ley paterna, digamos, entonces se hace muy fuerte ese narcisismo débil que termina pues expresándose en una autoagresión. Hasta aquí presento esa reseñita del caso, voy a ver entonces qué han dicho por aquí en el chat. Uy, muchas cosas, ¿no? Muchas cosas aparecen. Los adultos también sufrimos de depresión e intentos suicidas, claro. Y hay que pensar pues en la época, ¿no? En la época qué es lo que está pasando a nivel social, que la depresión, por ejemplo, y el tema del suicidio es muy fuerte. Dice, pues ella está pasando por una etapa porque básicamente todos nos peleamos con nuestras madres, ella busca un desahogo. Sí, efectivamente, hay conflictos que generalmente se presentan en la etapa edípica
y a veces las personas pues tenemos recursos para poder manejar esos conflictos, pero en otros momentos de pronto esos recursos no aparecen, ¿no? Y justamente las terapias buscan aparecer esos recursos para que la persona logre atravesar esas situaciones. La chica, perdón, asocia el placer con el cortarse, lo cual la hace más proclive a esta misma conducta de cortarse, la necesidad de atención de la chica. Bueno, este por supuesto es un caso que se puede analizar desde todos los enfoques, ¿cierto? Tales cambios podrían generar en la paciente una anorexia, sí. A ver, ¿qué otros aportes hay? Hay varios aportes. Puede también ser una forma de captar la atención de la madre, pues claro, digamos que un síntoma es un llamado de atención, tanto para la propia persona como para quienes la rodean. Entonces, un síntoma, más allá de que no le prestemos justamente atención o digamos, siempre quieres que la veamos, que le prestemos, que le paremos bolas, pues un síntoma tiene una realidad detrás, una realidad que necesitamos descifrar. El conflicto de la adolescencia viene gestándose desde la infancia, adicional a los cambios pues físicos, claro, internos, que va a tener en la adolescencia. La paciente tiene una baja autoestima, digamos que desde el psicoanálisis lo hablamos desde el narcisismo, ¿cierto? Como una fuerza yoica que en este momento está pobre, que hay un narcisismo débil. Al cortarme puede sentir que se libera, exacto, de algo que está reprimido. Entonces, justamente está operando algo que ha sido reprimido, quizás un dolor que no ha logrado expresar de otra manera, está apareciendo por una vía autoagresiva. Es muy sano que las personas digan lo que les pasa, que expresen sus emociones, porque aquello que se va reprimiendo se vuelve como una bomba de tiempo, como una olla express. Muchas veces se busca sustituir el dolor emocional con el dolor físico. Sí, además ese comentario que hace la compañera nos acuerda un poco de cómo Freud descubre el psicoanálisis, ¿no? Porque Freud también descubre esa relación tan íntima entre el cuerpo y la mente y cómo uno somatiza el conflicto que tiene a nivel interno, lo puede llegar a somatizar. Aquí, digamos, aparece sobre todo en una imagen corporal muy negativa y en el tema de la autolesión. Entonces, ahí de alguna forma hay una conversión de esos síntomas. Bien, el cortarse sí como una fuente de placer. Entonces, ahí podemos ver cuál sería el tratamiento, o sea, cuál sería esa primera cosa que se empieza a ver. En este caso, la escucha, ¿cierto? La escucha. Más allá de que nosotros en el psicoanálisis le ofrezcamos una técnica rápida a la persona, o sea, que le demos tips, consejos, sobre todo es una escucha. ¿Por qué? Porque necesitamos que a través de esa escucha por parte del terapeuta y del análisis de cada una de esas frases que la persona va diciendo, logremos empezar a hacer como un tejido, ¿sí? Por eso se llama asociación libre, como un tejido a partir de lo que la persona va diciendo para llegar un poco a ir quitándole las capitas a esa cebolla, ir descubriendo el corazón de la cebolla, es decir, descubrir cuál es ese conflicto interno, pero eso solo lo podemos hacer con la escucha de ese discurso y el empezar a reunir como ese material del lenguaje que ella tiene para empezar a identificar qué es y que logre toda esa parte reprimido que ella tiene, pues empezar a hacer un trabajo de conversión de eso sintomático, de ese placer que ella está teniendo a través del cutting, hacerla pensar sobre eso, sobre el sentido que tiene eso en su historia y empezar a tramitarlo. Estos son como los elementos, no, como les decía, no estamos hablando de una técnica aplicada aquí, sino un poco como comprender algunos de esos conceptos del psicoanálisis y la manera de escuchar un caso o de intervenirlo. Bien, entonces hasta aquí vimos este tema del psicoanálisis, la invitación. A través de los tutores vamos a estar pasando, si no lo han hecho todavía, unos enlaces con algunos videos de cada uno de los enfoques, entonces para que estemos pues prestos a revisarlos y que ustedes también los revisen. Igual hay una bibliografía en la e-biblioteca
de un libro, por ejemplo, de la historia del psicoanálisis, donde ustedes pueden ir entendiendo más estos conceptos, y de cada uno de los enfoques igualmente podemos ir profundizando mucho más. Los dejo entonces con las profes Zaida y Ana para que nos compartan también esos elementos valiosos del conductismo. Verán las grandes diferencias también con este enfoque. Muchas gracias. Profe Andrea, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos. Les saluda Zaida Jimena Alba. Y el día de hoy pues vamos a abordar como los aspectos generales del enfoque conductista. Profe Andrea, ¿usted sería tan amable de poder compartir la presentación, de compartir en presentación? Es que como se ve un poco entrecortada la pantalla, para poder visualizar bien la información. Bueno, muchas gracias. Bueno, iniciamos entonces la socialización de este importante enfoque mencionando algunas de sus generalidades. Tenemos entonces que el conductismo nace desde unas ciertas necesidades, donde ustedes han podido evidenciar que enfoques anteriores a él se centran más como en esos aspectos de la mente, ¿cierto? De la introspección, de la conciencia, y se centran mucho en lo que nosotros tenemos dentro del pensamiento. Ante esto, pues los conductistas llegan como a un momento donde dicen que la mente no es tan medible, ¿sí? Que es algo muy subjetivo, que no la podemos observar, que no la podemos medir y que necesitamos algo que sea medible, algo que sea observable, algo en lo que realmente se pueda usar el método científico en el momento en que nosotros queramos como comprobar las hipótesis de lo que se cree que va a ocurrir con la conducta. Aquí básicamente para el conductismo solo debe considerarse el comportamiento observable. Para ello lo que son las cogniciones, las emociones, lo que son como los estados de ánimo, son demasiado subjetivos. Entonces lo que hacen ellos es centrarse en el procesamiento de la información que es observable, es decir, lo que se ve, la conducta. Otro aspecto importante es que nace en contraposición a la introspección, ¿sí? A esa observación que la persona hace de su propia conciencia o de sus estados de ánimo para poder reflexionar sobre ellos. El conductismo ante esto nos dice que no necesitamos la introspección, que no necesitamos ni de la conciencia, ni del alma, ni de la mente, y ellos lo comparan como del mismo modo que ni la física ni la química lo necesitan, pues el conductismo tampoco lo hace, ¿sí? Porque ellos consideran definitivamente que estamos hablando de una ciencia y que como ciencia debe ser comprobable. ¿Y cómo la comprueban? Pues entonces ustedes de pronto dentro de la revisión que han realizado se dan cuenta que ellos comprueban es por medio del análisis de la conducta que es observable, que es medible y que también es susceptible de modificación. Ellos para comprobar todas sus teorías nos muestran unos experimentos muy interesantes que han realizado con animales y también con humanos y los vamos a ver en un momento cuando logremos abordar pues, las principales teorías de este enfoque. Tenemos otro aspecto importante y es que el conductista trabaja, pues como cualquier otro hombre de ciencia o enfoque de ciencia, con lo que realmente se puede comprobar, ¿sí? El único objeto de ellos es que podamos reunir como esos aspectos más relevantes que nos ayuden a comprender la conducta, poder tener esa posibilidad de verificar esos datos, de poderlos someter a un análisis lógico y también matemático, que para ellos son como esos instrumentos propios de todo método científico. Dentro de las teorías que ellos manejan, nos refieren que no tienen cómo probar el procesamiento de la mente, cómo probar la conciencia, por ejemplo, que es algo que de pronto abordan los enfoques de la Gestalt, el enfoque cognitivo, el enfoque psicoanálisis que acabamos de revisar. Realmente ellos concluyen que estos aspectos no tienen nada que ver con las teorías que ellos abordan. Ya para el conductismo pues se considera o se retoma como una ciencia natural que aborda todo ese campo de lo que son las adaptaciones humanas y la compañera como más cercana, más íntima es la fisiología.
Como ustedes bien saben, la fisiología pues se encarga como de todo ese estudio de lo que son las reacciones fisiológicas, ¿cierto? Esas reacciones del cuerpo que tenemos todos los seres humanos. Entonces dice el conductismo que si hay un estímulo, el cuerpo debe responder a este estímulo. Y la respuesta más básica que nuestro cuerpo puede emitir es sencillamente eso, es una reacción fisiológica. Y entonces, ¿qué sería esa reacción fisiológica? ¿Ustedes qué creen? O de lo que han revisado y estudiado un poco, ¿cuáles serían esas reacciones fisiológicas que venimos como a revisar y a dar importancia con este enfoque? El somatizar las emociones, ¿sí? Respirar muy bien. Bueno, entonces, parte de lo que ustedes están comentando, sí, hace parte de esas reacciones fisiológicas. Entre ellas tenemos la respiración, la sudoración, ¿cierto? Esa tensión muscular que sentimos en el cuerpo cuando tenemos altos niveles de ansiedad o de estrés, los latidos del corazón. Bueno, todos estos son aspectos que hacen parte de esas reacciones fisiológicas y que los conductistas centran su atención para poder analizar esas reacciones que se pueden provocar ante lo que es la exposición de ciertos estímulos y que directamente van a provocar una conducta en el ser humano. Siguiente. Hola, Zaida, es que no me está pasando, no ven el paso de la diapositiva, no sé si dejo de No, compartir y la señora. comparte usted. Sí, profe, también sería la ¿Sí? opción. Listo, Sí, sí, es que señora. no me está permitiendo. Profe, aún está compartiendo pantalla y no me permite la opción. Ya. ¿Ustedes me confirman si ya están viendo la pantalla? Sí, Bueno, perfecto. Entonces, poner por acá el chat por si algo. Listo, ya con las generalidades entonces de lo que es el conductismo, vamos a centrarnos en reconocer cuál es ese objeto de estudio. Entonces, revisamos y nos enfocamos que para el enfoque conductual, la psicología debe ocuparse principalmente de lo que es la explicación y el control de la conducta observable. Desde la perspectiva del comportamiento humano que realiza el conductismo, debemos revisar siempre dos grandes categorías que siempre las pongo a consideración porque es muy importante para reconocer lo que es el objeto de estudio. En la primera, ellos incluyen todo lo que es el repertorio del comportamiento que es propio del ser humano, ¿sí? Por el simple hecho de hacer parte de esta especie, perdón, y es lo que nosotros podríamos denominar como el comportamiento innato, ¿sí? En esta categoría del comportamiento, nosotros podemos ubicar o reconocer lo que son los reflejos físicos y también los instintos de supervivencia. Y ya en una segunda categoría está el repertorio del comportamiento aprendido. Aquí para los psicólogos conductistas, pues es clave que nosotros podamos hacer esta diferenciación entre lo que es una conducta innata y lo que es una conducta aprendida, porque a partir de allí es que nosotros podemos delimitar el campo de acción del psicólogo. En tanto la conducta innata es inalterable porque hace parte del ser humano, hace parte hasta de su categoría hereditaria, la conducta aprendida
sí se puede modificar, sí es susceptible de modificación, si realmente nosotros logramos descubrir esos principios que nos llevan a nosotros a mediar ese aprendizaje. Mencionando esto, pues entendemos que el objeto de estudio del conductismo es precisamente eso, la conducta observable, pero más específicamente esa conducta observable que ha sido aprendida. Y asimismo, pues a partir de este modelo entenderemos cuáles son esos mecanismos que debemos nosotros utilizar para que se aprenda esa conducta. ¿Y por qué creen ustedes que es importante tener en cuenta estos aspectos, tanto de conducta innata como de conducta aprendida? Los leo en el chat para que compartamos un poco. Bueno, no sé, pero no alcanzo a ver todavía el chat. No sé si están participando. Me gustaría leerles. Bueno, alguien nos dice que para conocer qué origina el problema es importante porque nos ayuda a identificar el comportamiento, ver cuáles son los comportamientos que tiene el individuo y el entorno que lo rodea. Sí, muy bien. Bueno, aquí pues realmente es importante porque si el psicólogo, cierto, conductista, conoce cuáles son esos principios y esos mecanismos mediante los cuales se aprendió una conducta, pues él fácilmente va a poder realizar esas intervenciones que nos permitan llegar a generar una transformación, ¿cierto? Una repetición e incluso hasta que nosotros podamos extinguir esa conducta aprendida. Porque recuerden que es como el enfoque central de la teoría conductista, poder abarcar y retomar esa conducta observable, pero más específicamente esa conducta que ha sido aprendida. Bueno, aquí nosotros ya pasamos a revisar un poco lo que es la historia del conductismo y la quisimos compartir aquí como en medio de una línea de tiempo para poder reconocer como esos aspectos más relevantes que resaltan para lo que fue el surgimiento de este enfoque y que nos brindan como una noción muy general sobre esos principales abordajes que se realizan pues a lo largo de los años y también como esos autores más representativos. Tenemos autores principales que desarrollaron las teorías del conductismo y que empezaron a darse cuenta que algunos de los componentes del comportamiento eran medibles y comprobables. Ellos hicieron una serie de experimentos que a través de los años pues se fueron documentando y fueron creando como poco a poco lo que hoy conocemos como la teoría del conductismo. Uno de estos precursores o de los autores más representativos del conductismo es Pavlov. Ya quienes pues de pronto han realizado un acercamiento a las lecturas pueden identificarlo o quizás pues en algún momento lo hayan escuchado nombrar. Yo aquí solamente pues voy a mencionar de cierta forma como los acontecimientos de la historia porque los vamos a ir desarrollando más adelante. Pavlov nos habla del condicionamiento clásico y dentro de los experimentos más conocidos de este autor tenemos el condicionamiento de perros, de cómo ellos respondían ante ciertos estímulos y daban ciertas respuestas y cómo ellos por medio de los experimentos iban cambiando como poco a poco el comportamiento de estos animales. Es ahí donde nosotros empezamos a ver y a reconocer esas reacciones fisiológicas de estos perros en respuesta a ciertos estímulos que se incluyen en el medio ambiente. Tenemos también en 1905 la ley del efecto Tordai. Aquí se nos establece que es más poco probable que se repitan los comportamientos si se produce un efecto satisfactorio. Esto aplica tanto para las personas o para los animales, que en este caso pues era como el punto central de los experimentos.
Ellos hicieron experimentos sobre la satisfacción de emitir una conducta. Igual, aquí se medían las conductas, se daban estímulos, se emitían unas conductas y finalmente era la satisfacción la que producía que nuevamente se repitieran esas conductas. Sí, aquí ellos empiezan a hablar sobre un concepto importante que es la motivación. ¿Qué nos motiva a nosotros a emitir una conducta si no obtenemos una recompensa agradable para nosotros? Pues realmente, si lo pensamos y lo analizamos, pues diríamos que nada nos guía en el hecho de que volvamos a repetirlo. Entonces, Tordai nos dice, listo, si el resultado es satisfactorio, es más probable que esa conducta se repita. Y es de ahí donde nosotros podemos reconocer esta importante teoría que es la ley del efecto de Tordai. Ya en 1913 aparece Watson. Aquí ya podemos nosotros identificar un aspecto importante que él nos revela, que es su tratado de cómo ve el conductista la psicología. Este autor es quien nos dice que no necesitamos la mente, que no necesitamos la introspección, que no necesitamos el procesamiento de la información para que nosotros podamos entender el comportamiento humano. Entonces él nos dice, todo lo que se ve, todo lo que es comprobable, lo que es medible, realmente podemos considerarlo nosotros como ciencia. Entonces, si la psicología es considerada una ciencia, debemos dar cuenta de ese proceso. Entonces, aquí la mente no tenía cabida en ese planteamiento. Por esto es que desde este enfoque conductista, el punto central de estudio siempre será la conducta. Tenemos a Watson en 1920. Él aquí utiliza el experimento del pequeño Albert, que yo sé que ustedes también lo han podido revisar y más adelante se los voy a comentar. Este ya fue un experimento con un niño, como de cómo se condicionan hacia ciertos estímulos y cómo estos estímulos pueden generar a largo plazo otras relaciones muy similares. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Estamos logrando comprender? ¿O voy muy acelerada con la información? Perfecto. Bueno, entonces si me van siguiendo, vamos revisando entonces la línea. Tenemos ya en 1938, aquí ya aparece un nuevo personaje, un nuevo autor, que es Skinner, que también es una figura muy representativa al interior del conductismo. Él aquí lo que nos habla es acerca del comportamiento de los organismos. Ya Skinner no habla de condicionamiento clásico, que es un enfoque o una teoría que ya abordan otros autores, sino que él se centra en lo que es el condicionamiento operante. Aquí él incluye aspectos que son importantes para lo que es la modificación de conducta. Ya con Skinner nosotros empezamos a hablar de modificación de conducta, de cómo leer ciertas conductas y cómo hacer que se emitan ciertas conductas deseadas y que se eliminen las que nosotros estimamos indeseadas o inadecuadas. Dentro de lo que nosotros conocemos como psicología, se utilizan mucho estos métodos, ¿sí? Hacen parte importante de procesos y también de intervenciones en psicología. Y el conductismo, como también lo reconocemos, que es también llamado condicionamiento operante, es uno de esos aspectos importantes que dirigen procesos de terapia en la actualidad. Entonces, los aportes que realmente hemos logrado obtener de estas teorías son muy relevantes para las acciones y las intervenciones en psicología. Tenemos a Hull en 1943. Este es un autor que nos menciona acerca de los principios del comportamiento. Él explica su teoría del aprendizaje estímulo-respuesta y también nos habla de esos principios o de esos conceptos de impulso y de refuerzos primarios. Cuando abordemos ya la temática de lo que es el refuerzo, nosotros nos vamos a dar cuenta que el refuerzo primario es como lo más básico que tenemos nosotros para poder implementar un proceso de modificación de conducta y hace parte del condicionamiento operante. Y es en el año de 1943
cuando se empieza a manejar este concepto sobre lo que es el refuerzo primario y lo que son los impulsos. En 1994 tenemos nuevamente Skinner. Aquí él viene a encabezar un proyecto muy importante en los Estados Unidos, donde entrenan palomas para llevar y traer información en la Primera Guerra Mundial. Aquí el trabajo de Skinner fue más que todo con palomas y también con ratas blancas. Y es en el año de 1944, cuando su teoría estaba un poco más avanzada sobre el condicionamiento operante, que Skinner hace este experimento y hace parte de este proyecto del entrenamiento con estas palomas mensajeras. En 1953, Skinner aquí ya nos habla de esa ciencia del comportamiento humano, que es finalmente pues como uno de esos últimos trabajos donde él compila todo lo que ha realizado a través de sus estudios para darnos finalmente a conocer o a entender lo que implica y lo que abarca toda esta teoría del condicionamiento operante. Y ya por aquí, un poco más adelante en la historia, tenemos a Bandura. Aquí él ya nos habla pues de algunos experimentos que se realizan a un nivel un poco más social. Él nos habla como sobre esa fundamentación social que tiene el pensamiento, y ya aquí por medio de experimentos se va incluyendo ese procesamiento de la información por medio del pensamiento. Aquí ya no nos vamos netamente o nos centramos directamente en lo que es 100% conducta, sino que vamos viendo poco a poco cómo se va como flexibilizando, y vamos viendo que el hombre es un ser social por naturaleza, que debemos responder a ciertas reglas sociales de comportamiento, y eso finalmente hace evidencia que no solo somos comportamiento, sino que ese proceso de información y de pensamiento social también hacen parte de nuestro actuar, de nuestra acción y de nuestro comportamiento, que no solo son nuestras reacciones fisiológicas las que nos hacen que nosotros, o las que hacen que nosotros tomemos ciertas decisiones. Bueno, aquí de manera general esta es como la línea de tiempo. Aquí pues esto lo que hace es ubicarnos en tiempo real en el reconocimiento como de aspectos generales que abarca este importante enfoque para entender y comprender un poco esas teorías. Aquí pues ya revisamos los principales exponentes. Aquí lo que hicimos fue tomar algunos como los más representativos, porque realmente pues en este proceso de desarrollo del conductismo participaron muchas personas que son muy importantes dentro de esta historia, pero ustedes van a observar en las búsquedas que estos personajes o estos autores que nosotros estamos viendo en pantalla son como los principales exponentes, quizás pues los más sobresalientes por esos aportes, por esos estudios, por esas investigaciones que ellos realizaron y que dan origen a lo que hoy nosotros conocemos como el enfoque conductista. Tenemos a Ivan Pavlov, a John Watson, a Edward Layton Dye, tenemos a Skinner, y a lo largo pues del desarrollo de la exposición vamos como a revisar esos principales postulados. Principalmente pues vamos a profundizar en dos importantes teorías que se plantean al interior del conductismo para poder dar esa explicación al porqué del comportamiento humano. Estas grandes teorías son el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante. Vamos a revisar cada uno de ellos. Bueno, iniciamos entonces con Iván Pavlov. Paso pues a contarles un poco de la historia, de la biografía de este importante autor. Él fue un fisiólogo y también fue un psicólogo ruso, cuyas investigaciones estuvieron como más enfocadas y establecieron conceptos claves en lo que es la psicología. Pese a que él empezó investigaciones en el campo fisiológico, más exactamente estudió como lo concerniente a lo que es el aparato digestivo, él vino y realizó unos experimentos
que son reconocidos, que son muy famosos en psicología, y esas aportaciones vemos que al día de hoy pues aún siguen estando vigentes y siguen siendo muy aplicadas. En esta dedicación y en esta investigación de esta actividad desde la parte de la fisiología, él recibió un premio. Ese premio lo recibió en el año de 1904. Él obtuvo el premio Nobel de Fisiología o de Medicina y se convirtió como en esa primera persona de esa nacionalidad rusa en poder recibir un reconocimiento pues al mérito de su importante trabajo. En cuanto a lo que son postulados, él es muy conocido por ser esa persona que formuló la ley del reflejo condicional. Este autor, en sus estudios sobre la actividad nerviosa, él hizo uso de un método que nosotros conocemos como el reflejo condicionado, y el reflejo condicionado pues se trata de un reflejo que es aprendido, ¿cierto? Una respuesta a un estímulo que antes no causaba ninguna reacción. Este reflejo aprendido es fruto de esa asociación repetida entre este estímulo que anteriormente no causaba ninguna respuesta con otro que sí es capaz de causarla. Y este aprendizaje por asociación fue lo que ellos llamaron condicionamiento clásico y que ya lo vamos a revisar mediante un ejemplo como para lograr comprender un poco más a profundidad esta conceptualización. Él introdujo un modelo muy reconocido que es el modelo estímulo-respuesta. ¿Sí? De acuerdo con este modelo, pues el análisis del comportamiento, la conducta de los individuos está muy determinada directamente por los estímulos que proceden o se dan del medio ambiente. Y pues logramos comprenderlo porque el comportamiento de las personas está determinado por la disposición de esos estímulos del medio ambiente y también de esas circunstancias que actúan sobre el organismo del sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier conducta, sea adecuada o inadecuada, sea deseable o indeseable, ha sido aprendida y la explicación de dicha conducta pues se encuentra en los estímulos que el sujeto o el individuo ha logrado recibir desde su medio ambiente. Y a continuación, pues vamos a ver ese experimento con el que Pavlov descubre estos mecanismos que sustentan este llamado condicionamiento clásico. Bueno, ya ustedes ven en pantalla el ejercicio. Entonces, este experimento es como uno de esos grandes aportes que realiza Iván Pavlov para darnos a conocer lo que es la teoría del condicionamiento clásico. Y consiste en que se pueda generar pues una conexión entre un estímulo neutro y un estímulo incondicionado que antes pues era incapaz de originar la respuesta refleja para después llegar a provocar. Para este experimento, Pavlov hizo uso de un perro, de comida y de una campana. Antes de condicionarlo, él hacía sonar una campana y esto no generaba ninguna respuesta en el perro. Pero al colocar la comida frente al perro, este empezaba a salivar. Durante el proceso de condicionamiento, él hacía sonar una campana varios minutos antes de presentarle la comida. Después del condicionamiento, el perro con solo escuchar la campana ya comenzaba a salivar porque sabía y entendía que pronto vendría la comida. Con este experimento, pues Pavlov pudo observar varias cosas. Primero, pues que la comida provocaba una respuesta en el perro de modo muy natural, ya que él salivaba cuando se le ponía enfrente. Y a esto él le llamó estímulo condicionado. A su vez, pues podemos identificar que la comida provocaba también una respuesta muy natural, que era esa salivación, ¿sí? Esa respuesta es la respuesta incondicionada. Y existe también el estímulo neutro, que es aquel que antes de condicionar al perro no tenía ninguna respuesta, y en este caso es la campana. Después de realizar este experimento muchas veces,
la campana, que era un estímulo neutro, ¿cierto? Que no causaba ninguna reacción, se convirtió en un estímulo condicionado porque el perro respondía solo con escucharla, aún antes de ver la comida, porque él ya sabía la anticipación que esto generaba. Y por último, pues tenemos que hay una respuesta condicionada, que es la respuesta que se obtiene con el estímulo condicionado, que en este caso es que el perro salive con solo escuchar la campana. Con este ejercicio, pues nosotros podemos observar claramente cómo un estímulo que se incluye en el ambiente inmediato puede producir una respuesta o una conducta. Y es de esta manera que nosotros comprobamos directamente que sí se cumple la teoría. Todo este proceso es el que se conoce como condicionamiento clásico y pues al día de hoy sigue siendo como uno de esos aspectos más relevantes de aplicación en la teoría conductista y también del aprendizaje. Asimismo, pues estas aportaciones de Iván Pavlov se siguen usando para explicar ciertas conductas, tales como adicciones, como fobias, y también se hace uso muy efectivo en el tratamiento para el alcoholismo y también otras adicciones. Bueno, tenemos también aquí a John Watson. Él es también una persona muy influyente al interior del conductismo. Él emplea muchas terapias con un alto grado de efectividad. Él es un autor que piensa o pensaba que era posible generar cualquier tipo de conducta deseada con que solo nosotros pudiéramos controlar el ambiente de la persona. ¿Sí? Es decir, que si utilizamos estímulos, nosotros podemos moldear la personalidad de un individuo. Para Watson, nosotros somos unas cajas negras y ahí les coloqué como un ejemplo para que ustedes también puedan visualizarlo de este ejercicio y la explicación que logramos dar a esta teoría. Él dice que el interior nuestro de la mente no es observable. Por eso, pues ellos no le dan cabida a la mente, ni al procesamiento de la información, ni a la conciencia. Ellos dicen que cuando los estímulos externos llegan a nosotros, nosotros damos respuesta en consecuencia a esos estímulos. Es decir, que desde el punto de vista de estos conductistas, si bien se dan procesos intermedios dentro del organismo, al ser inobservables, pues para ellos deben ser ignorados al analizar el comportamiento humano. Por lo anterior, pues nos damos cuenta que realmente este autor fue un conductista muy radical, un antimentalista, y que como tal él criticó mucho a Sigmund Freud y al psicoanálisis, ya que pues él afirmaba que el estudio de la conciencia y de la introspección no tenía cabida en la psicología como ciencia. La psicología, pues, según este autor, solo tiene sentido a través de la conducta que es observable y es medible, y es por eso que todos los experimentos que ellos presentan se realizan bajo observación en laboratorio, ¿sí? Donde ellos pueden manipular el entorno y pueden controlar el comportamiento de los sujetos o los individuos. Estas importantes pues, aportaciones que realiza Watson al conductismo, pues se deben mucho a esos experimentos de condicionamiento clásico, que es un tipo de aprendizaje que implica esas respuestas que son automáticas, que son reflejas y que se caracterizan mucho porque hay esa creación de una conexión entre lo que es un estímulo nuevo y un reflejo que ya existe. Es decir, que nosotros aquí podemos identificar un aprendizaje según el cual un estímulo neutro que no provoca una respuesta llega a poder provocarla gracias a esa conexión asociativa que hay entre un estímulo y el entorno inmediato de la persona y que provoca directamente una respuesta. Si ustedes logran notar dentro del ejercicio, dentro de la información que yo les estoy compartiendo en este momento, nos podemos dar cuenta que John Watson se inspiró mucho en lo que fueron las investigaciones de Iván Pavlov, ¿sí? Porque retoma muchos aspectos que son importantes del condicionamiento clásico.
Pero él tenía claro, y aquí añade algunos aspectos que son importantes, y es que las emociones también se aprendían mediante la asociación condicionada, mencionando que las diferencias que nosotros podemos observar en el comportamiento entre humanos es a causa de las distintas experiencias que cada uno de nosotros puede vivir o experimentar. Y entonces aquí nos presenta un caso bien importante y para poner a prueba su hipótesis de que las emociones sí podían aprenderse por la asociación condicionada, Watson nos grafica aquí un caso bien importante. Él aquí utilizó a un niño de 11 meses llamado Albert, lo utiliza como un sujeto experimental, y pues cabe mencionar antes de comentar el caso, que este estudio en la actualidad no podría llevarse a cabo porque realmente pues incumple con algunos aspectos de la ética científica. Aquí pues tenemos que Albert fue llevado al laboratorio donde se le presentaba una rata blanca. Cuando el pequeño se acercaba a tocarla, Watson golpeaba una barra metálica con un martillo. Como consecuencia de ese fuerte golpe que se generaba, el bebé pues se alteraba y fruto del miedo pues él se ponía a llorar. Watson lo que hizo fue repetir esto muchas veces y observó que tras distintos ensayos pues el pequeño Albert él se asustaba simplemente por el hecho de ver la rata blanca, ¿sí? Albert había aprendido que cada vez que la rata aparecía el martillo golpearía la tabla metálica, es decir, que él empezó a anticipar el fuerte golpe. En este caso, pues la rata es un estímulo neutro que se convierte en ese estímulo condicionado que provoca esa respuesta de miedo por la asociación con el ruido fuerte que se realiza, que sería el estímulo incondicionado. Por este experimento, Watson demuestra que las emociones sí son aprendidas, ¿sí? Tal como podemos apreciar en el experimento del pequeño Albert, y esta emoción que él logra aprender por medio del condicionamiento, pues es efectivamente el miedo. Watson, después de muchos ejercicios, logró extinguir nuevamente el miedo, presentando la rata al niño en repetidas ocasiones y sin hacer ningún ruido. Esto fue como de manera general el experimento que él logró desarrollar y que nos permite también comprobar la teoría que él nos presenta acerca de lo que es el condicionamiento clásico. No sé si tenemos preguntas hasta el momento o continuamos con el abordaje. ¿Continúa la profe Ana o sigue la? Sí, señora. Ah, Continúa listo, la profe Ana. Bueno, nos quedan unos 20 minuticos, un poquito menos, 15 minuticos para que miremos el tiempo, por lo que nos solicitan la sala un poquito antes de las... Bueno. Gracias. Bueno, profe Andrea, profe Zaida, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Bueno, un cordial saludo para todos. Quien les habla, Ana Milena Jaimes, docente de la red del curso, y dando continuidad a lo que les venía comentando la profesora Zaida con relación al conductismo. Entonces, aquí en la presentación ven a otro de los grandes exponentes, que es Albert Lee Tversky. Él es psicólogo y tiene una influencia también como pedagogo. Es estadounidense, al igual que Watson. Esa influencia de la pedagogía pues se ve bastante marcada, y en especial porque ya aquí empieza como a hablarse de la psicología del aprendizaje. Al igual que todos los anteriores que mencionó la profe Zaida, todos se basan precisamente en los experimentos que desarrollan con el ánimo de soportar y darle validez a la psicología como ciencia. Y obviamente Tversky no queda por fuera de ello. Dentro de esos postulados que él empieza a construir, uno de ellos es el conexionismo. Esta teoría hace referencia a la adquisición de conexiones que se dan precisamente entre el estímulo y la respuesta,
Y Tordisky define el aprendizaje como precisamente la adquisición de esos modos de comportamiento, y que estos modos de comportamiento son producto de la asociación entre esas impresiones sensoriales y los impulsos que determinan una acción. A esta relación entre estímulo y respuesta es lo que él llama conexionismo. Este conexionismo, este primer postulado, pues da como resultado otros postulados, otras teorías, entre ellas la ley del efecto y el ensayo y error. Y él menciona pues que una de las formas más características que tenemos no solamente los seres humanos, sino también los animales, porque ustedes se dan cuenta que en el recorrido histórico que hizo la profe Zaida nos mencionaba de los experimentos que se hicieron con animales, y Watson que lo hizo con un niño que digamos fue muy controversial y muy criticado desde la ética, pero pues digamos que los postulados que ellos mencionan están muy relacionados precisamente con eso, con darle validez tanto al comportamiento humano como al comportamiento animal. Entonces, teniendo como referencia esto, tanto esas características del aprendizaje humano como del animal, pues viene esa ley del ensayo y el error. ¿En qué consiste esa ley del ensayo y el error? Pues podemos decir que el aprendizaje del ensayo y del error es a través de esa exploración que nosotros hacemos de nuestros contextos, y a través de esa repetición de acciones, pues nos damos cuenta frente al ensayo y al error lo que nos genera la mayor retribución. Entonces, para mayor claridad, un ejemplo es, encerramos un perro, bueno, Tordisky trabajaba o le gustaba hacer sus experimentos con ratas y con gatos, pero pues podemos cambiar a otra especie. Entonces encerramos un perro en una jaula y afuera de ella colocamos comida. El perro va a hacer una exploración del espacio, es decir, se va a mover dentro de esa jaula y va a buscar la manera de abrir esa puerta o abrir la jaula o salir de ese espacio, ¿cierto? Y dentro de ese espacio puede encontrar algo que le permita salir, una palanca, una puerta, empujando algo. Y esta situación le va a permitir salir de la caja y poder ir a donde está la comida y de alguna manera sentir una satisfacción. Si volvemos a colocar al perro dentro de la caja, él seguramente va a repetir esa conducta. Y entre más la repita y entre más ensayo y error tenga, pues más se va a adherir el aprendizaje. Y digamos que estas teorías o estos postulados, pues los vemos mucho en la pedagogía, ¿no? Con temas del aprendizaje, con la pedagogía, por ejemplo, en la primera infancia, que tienen que ver con el premiar o el reforzar. Tordisky llegó a identificar no solamente estas leyes que vemos acá o estos postulados, él también hablaba, por ejemplo, de la ley del uso y del desuso, es decir, que entre más practiquemos algo, nos volvemos más expertos. Entonces, por ejemplo, un tenista, entre más haga uso o más se ejercite, pues más hábil va a ser para resolver sus juegos y va a tener retos mucho más altos. Y la del desuso, que es, digamos, cuando hay una interrupción frente a eso que yo he aprendido. Entonces, por ejemplo, cuando, no sé, en el bachillerato hemos retomado la álgebra y dejamos 10 años de tomar este libro o estos ejercicios, y cuando volvemos a retomarlos después de 10 años, pues no va a ser nada fácil. Entonces, esa es otra, digamos, otro postulado importante que él nos menciona. Digamos que todas estas postulados lo que permiten es ratificar lo que ya venían hablando del estímulo y la respuesta,
y cómo a través del estímulo y la respuesta pues vamos consolidando los aprendizajes. Profe Zaida, ¿me puedes pasar a la siguiente diapositiva? ¿Qué opina? Bueno, él es otro gran exponente del conductismo y ya del conductismo operante. Brun Frederick Skinner, él es también psicólogo estadounidense, obtuvo un doctorado en la Universidad de Harvard en 1931. Allí pues trabajó como profesor. Uno de sus escritos más famosos y que dio apertura a su reconocimiento fue el titulado Las conductas de los organismos. Y al igual pues tuvo una gran influencia de sus antecesores. Al igual que los anteriores se basaban precisamente en la experimentación y cómo a través de esa experimentación pues se trataba de abordar el comportamiento del ser humano desde una postura objetiva. Skinner, por ejemplo, creyó que era posible explicar la conducta de un individuo frente a las respuestas fisiológicas y que estas respuestas pues obviamente estaban condicionadas por el entorno y se entregó precisamente al estudio de todas esas posibilidades que se ofrecían a nivel científico de la conducta mediante lo que más adelante vamos a reconocer como las técnicas del refuerzo. Algo, digamos, que sucedió importante dentro de su proceso, Skinner desarrolló un proyecto que es el proyecto Piogen. Digamos que en ese momento estaba en desarrollo la Segunda Guerra Mundial y Skinner a través de sus experimentos pretendió no lo hizo, entrenó o más bien condicionó unas palomas para que sirvieran como misiles. Entonces, con los militares de la época, pues él lo que hizo fue entrenar o condicionar, perdón, las palomas para que ellas, a través de ese condicionamiento, pudieran picotear en diferentes blancos. Entonces, colocaban como las palomas dentro de una especie de cápsula y digamos que las palomas iban guiando esa cápsula o ese misil y el entrenamiento o el condicionamiento estaba enfocado a que ellos pudieran pues diferenciar diferentes blancos, por ejemplo barcos, aviones, y que las palomas pues no se distrajeran con otros estímulos. Otra muy importante es la caja de Skinner. Bueno, digamos que esta caja la usó durante todas sus investigaciones. También es reconocida como la cámara de condicionamiento operante. Es uno de los inventos más conocidos en la historia de la psicología conductista. Se creó con el objetivo de mostrar que se podía modificar el comportamiento de un animal mediante estímulos que se generaban dentro de la caja o externamente. Digamos que la función principal era modificar la conducta. O sea, no solo, ya aquí digamos que se pasa de la sola observación a querer ya modificarla. Bueno, para, digamos, contextualizar un poco, uno de los, digamos que experimentos que se realizaron con la caja, en una de ellas pues se introducía una rata. Normalmente la rata antes de introducirse a la caja pues se le privaba de comida para que cuando entrara a la caja estuviera pues hambrienta y que tuviera la motivación de alimentarse. Entonces la rata se metía dentro de la caja y pues la rata empezaba a explorar esa caja para descubrir de qué manera podía salir de ella. Entonces normalmente le colocaban una palanca o un botón y a medida que ella iba explorando pues descubría digamos como ese elemento que le permitía salir de la caja. Y esto
obviamente estaba condicionado por una motivación, que en este caso era salir para obtener la comida. Y aquí en este proceso, pues se producía un aprendizaje y era una asociación entre la conducta, el estímulo y algo muy interesante que ya vamos a ver, que es los refuerzos. Profe, si quieres me puedes pasar a la siguiente diapositiva, qué pena. Listo, entonces aquí él da paso a lo que llamamos el condicionamiento operante. Entonces ya pues, nosotros reconocemos que los aprendizajes se dan mediante los estímulos y esto condiciona las respuestas. Y aquí Skinner, digamos que adiciona otros elementos que son el castigo y el refuerzo. Entonces, estos dos elementos tienen un papel importante dentro del aprendizaje, que el castigo tiene como función tratar de inhibir o extinguir una conducta, y el refuerzo lo que pretende es mantener o prolongar una conducta. Entonces, el condicionamiento operante o instrumental, que también digamos que es reconocido de esta forma, es el término que se emplea para referirse al método de aprendizaje y se produce a través de la asociación entre el refuerzo, que en este caso puede ser el castigo o el refuerzo, y que aumenta o disminuye la probabilidad de una respuesta. Hablemos del refuerzo positivo. Entonces, uno de sus experimentos fue colocar una rata hambrienta dentro de la caja. Al principio la rata estuvo inactiva dentro de la caja, pero gradualmente, o a medida que comenzó a como adaptarse a ese espacio, comenzó a explorarlo. Finalmente la rata descubrió la palanca, la cual al presionarla, pues le proporcionaba la comida. Esta vez no tenía que salir de la caja, sino que solo al presionar la palanca, pues la comida aparecía dentro de la caja. Después de que el animal pues comía, comenzó nuevamente a explorar la caja y luego de un tiempo presionaba la palanca y pues volvía a aparecer la comida. Esto digamos que lo siguió repitiendo el animal, y después de un tiempo pues la rata aprendió que al presionar la palanca pues la comida aparecía. En este ejemplo, la acción de presionar la palanca es una respuesta o un comportamiento operante, y la comida dentro de la caja es la recompensa, ¿sí? O el refuerzo. El experimento también se conoce como el aprendizaje de condicionamiento instrumental, ya que la respuesta es fundamental para obtener el alimento. Es decir, si la rata no activaba la palanca, pues la comida no aparecía. Efectivamente, pues esa recompensa de la comida generaba una satisfacción o algo gratificante para el animal. El segundo, el reforzamiento negativo, también realizó un experimento que trataba de explicar cómo el refuerzo negativo afectaba la conducta o generaba una respuesta diferente. Entonces colocó una rata en la caja con las mismas características que la anterior, pero en lugar de emplear el hambre, entonces colocaba un piso electrificado con corriente, y lo que hacía era que la rata pues experimentaba incomodidad frente a frente a esa corriente. Igual, ¿no? Lo que sucedía con la anterior, la rata exploraba, buscaba y encontraba una palanca, y cuando presionaba la palanca se interrumpía el flujo de corriente. Entonces, igual la rata repetía, exploraba y oprimía la palanca hasta que ella pues empezó a aprender que cada vez que activaba la palanca pues cortaba la corriente. Luego, pues le adicionaron una luz, un bombillo. Entonces, antes de colocar la corriente, encendían el bombillo
y luego venía la corriente. Entonces la rata poco a poco, pues por la repetición, entonces se dio cuenta que debía activar la palanca apenas se encendía la luz para desactivar la corriente. Entonces, pues algo que debemos tener claro acá es que hay reforzadores y los reforzadores siempre van a pretender que, o la intención en la conducta es que se mantenga y se repita, y los castigos, su intención es precisamente que se disminuya la probabilidad de que se repita. Eso es algo que, digamos, debemos tener muy en claro. Profe, ¿me puedes pasar a la siguiente diapositiva? Gracias. Bueno, entonces acá los queremos invitar con lo que les hemos comentado a que ustedes ahí en el chat nos puedan ayudar a como a ubicar estos casos. Entonces, pues ya teniendo en claro lo que es el refuerzo y el castigo, tenemos dos casos de la vida diaria, de la vida común, y entonces vamos a identificar. En el caso 1, que vemos ahí a mano izquierda, entonces a los trabajadores de una empresa dedicada a las ventas que no cumplen con las metas establecidas en el mes deben asistir a una capacitación para mejorar sus estrategias de venta. Y los que cumplen con las metas son recompensados con bonos económicos. Entonces, con ese primer caso que estamos ahí leyendo, ¿ustedes cuál consideran que es el refuerzo? ¿Cuál sería el refuerzo en ese caso? El refuerzo sería el bono. Correcto, el bono. ¿Por qué sería el bono? Porque genera una satisfacción, ¿cierto? Porque genera algo gratificante en este caso en el vendedor, ¿cierto? Y además porque ¿qué pretende, digamos en este caso con el ejemplo la empresa, con que la persona repita esa conducta? Correcto, motivarlo a que continúe desarrollando ese comportamiento, ¿no? Esa actividad. Entonces, obviamente que la empresa va a usar el bono como un refuerzo para que los vendedores pues se estimulen y puedan cumplir con sus ventas. ¿Y cuál sería el castigo? La capacitación. Listo. Muy bien. ¿Y por qué consideran ustedes que sería un castigo? Bueno, porque de alguna manera lo que se pretende es que la persona logre las metas, ¿no? Entonces necesitamos, en este caso la empresa necesita que mejoren sus ventas y a través de este castigo, que realmente es una acción, pues lo que van a pretender es eso. Bueno, muy bien. Listo, gracias a todos los que participaron. Y este último, que pues es más sencillo que el anterior, entonces las buenas calificaciones obtenidas en el colegio por Martina son recompensadas por sus padres con expresiones de reconocimiento y obsequios. Entonces aquí, ¿qué se está usando? ¿Un refuerzo o un castigo? Un refuerzo positivo, sí. Un refuerzo. Bueno, muy bien. Muy bien, todos dieron en el blanco. Es un refuerzo porque lo que se pretende a través del refuerzo es mantener la conducta. Listo, muy bien. Profe Zaida, no sé si quieras comentar algo adicional. No, mi profe, yo creería que ya fuimos bastante claro con los ejercicios. Aquí la idea es que logremos hacer ese reconocimiento de lo que es un refuerzo positivo, un refuerzo negativo, un castigo positivo y también un castigo negativo. Aquí pues les hemos dejado ejemplos claros de lo que implica cada uno y el hecho de que no son negativos porque se adicione o se esté otorgando algo en específico, sino porque pues se quita algo agradable a la persona cuando es negativo y castigo positivo es cuando pues se da algo desagradable. Mi profe, yo creo que por tiempo pasamos a las conclusiones para poder ya cerrar la web. Gracias. Gracias.
Bueno, ¿van a presentar conclusiones del enfoque? Pues a términos generales, ¿no? Que digamos el conductismo siempre, su principal objetivo era pasar precisamente de lo subjetivo al objetivo que se pudiera medir, que se pudiera comprobar, y por eso digamos que este es uno de los enfoques donde más se abordan experimentos con animales, y se convierte también en una fortaleza, ¿no? Porque nos aporta a nosotros como profesionales esas herramientas para poder tener un referente y poder, digamos que, hacer esos procesos de medición. Eh, mm, Aunque no, digamos que hay muchas cosas que fueron debatibles y que actualmente puede ser que no sean tan usadas, pero realmente hay muchos elementos de los que compartimos, muchas teorías y muchos postulados que aún siguen vigentes y que son muy útiles en los procesos terapéuticos, ¿no? Y lo que les decía con relación al aprendizaje. Entonces, pues en la terapia, de tratar de controlar esas conductas que no se desean, y tratar de reforzar esas que se desean. Entonces, realmente invitarlos a que sigan revisando, a que a través de los foros pues hagan sus preguntas y podamos seguir abordando y profundizando un poco más. Profe Andrea, yo creo que hasta aquí. Muchas gracias. Parece que a la profe Andrea tuvo una dificultad con su computador. Nos pide que cerremos la webconferencia. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes su participación, su activa dinámica en el chat. Esperamos todos hayan logrado diligenciar la asistencia. Muchísimas gracias a todos. Buena tarde. Gracias, profe Ana. A todos una feliz tarde y gracias por su participación.